siente la Iglesia Evangélica Palabra de Fe, del Ministerio Luis Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, hoy realmente bendecido, muy bendecido realmente, pues hoy va a ser un programa, de hecho lo está haciendo ya porque venimos de una previa tremenda aquí en el programa del pastor Barbero, y te digo algo, tremendo. Allí el Señor me habló para cambiar el tema, allí el Señor me habló acerca de este tema tan importante, el cual tenemos que realmente agarrarnos de este tema, y es el tema realmente de la fe. ¿Sí? La fe obra por amor, hermano, ¿sí? Y el amor está en ti. Así que mientras escuchamos los medios de comunicación, y enseguida volvemos, prepárate. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación. Es 093 36 46 85. Ahí te comunicas, realmente mandás un texto, podés hacerlo vía WhatsApp, y mandás realmente allí tu nombre, pedido de oración. Te anoto en mi cuaderno de oración. Todos los días oro en el entendimiento y en el espíritu por todas estas personas. ¿Sí? Impongo las manos y el Espíritu da palabras a mi espíritu y ora conforme a la voluntad de Dios. Mi espíritu ora su perfecta voluntad por todos los santos. Así que manda un mensaje realmente, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema, ¿sí? Vamos a comenzar con el tema de hoy, un tema súper bendecido, porque es un tema que te va a llevar a la fe y a más fe realmente. Bueno, todos sabemos lo que es la fe. Sí, todos lo sabemos, es una convicción realmente, es la certeza, es realmente aquello que crees y hoy lo hiciste realidad, ¿sí? Esa es la fe. Es muy distinto a la esperanza, ¿sí? La esperanza es algo que tú esperás, ¿sí? La fe es hoy lo creíste, te apropiaste de ello, y en el mundo espiritual hoy es. Eso es la fe, es una sustancia espiritual, es algo tan poderoso que es Dios mismo obrando, pues son los frutos de un espíritu renacido por el Espíritu Santo. Allí hay un fruto tremendo en tu espíritu, el cual obra por medio de este poder que ya en ti está, ¿sí? Está en ti. Bueno, ¿y cómo lo activas? ¿Cómo activas la fe? ¿Cómo lo haces? Bueno, vamos a ver aquí un pasaje donde Jesús desata fe. Marcos 11, en el capítulo 11 de Marcos, allí vemos un tremendo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo desatando fe. Bueno, vamos a Marcos capítulo 11, verso 12. Y dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
Bueno, sigue el verso 15 y ahí vemos que Jesús entra al templo, bueno, purifica el templo allí, y bueno, pasa allí hasta la tarde y bueno, él sale del templo, ¿sí? Él sale del templo y en el verso 20, bueno, vamos al verso 19, pero al llegar la noche, estamos hablando, al llegar la noche, estaba diciendo antes de las 6 de la tarde, casi a las 6 de la tarde, allí comienza la noche, en lo que es el día judío, ¿verdad? 6 de la mañana, 6 de la noche. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, dice. Y pasando por la mañana, bueno, vamos a aclarar un poquito. Jesús salió de aquí y pasó por el mismo camino donde estaba la higuera, ¿sí? Él pasó. ¿A dónde fue? Bueno, volvió a Betania, ¿sí? Volvió a Betania, salió de allí y volvió a Betania. Y el verso 20 dice, y pasando por la mañana, ¿sí? Quiere decir que volvió de Betania Jesús. Pero quiero detenerme un poquito antes del verso 20, entre el verso 19 y el verso 20, porque ahí pasaron unas cuantas horas. Escuche, Jesús entró allí en la ciudad y venía de Betania él, ¿sí? Venía de Betania y allí vio de lejos una higuera, él soltó esas palabras, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. ¿Y qué pasó? Entre el verso 19 y el 20 pasó prácticamente todo un día, ¿sí? Y llegada la noche pasaron por ahí nuevamente camino a Betania. Bueno, los discípulos pasaron por ese camino, y pasaron frente a esa higuera que estaba de lejos allí, pero pasaron por allí. ¡Qué tremendo! Ahora algo sucedió. Escuche, y pasando por la mañana, ya pasaron aquí otras 12 horas más, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Bueno, si volvían por la mañana, ¿sí? Vieron esa higuera, también la vieron cuando salieron de Jerusalén. Ellos vieron esa higuera, pero la higuera no aparentaba realmente ningún cambio, pues si lo hubiesen visto, ¿sí? Ellos lo hubiesen dicho. ¿Sí? Recuerden que allí estaba Pedro y Pedro no se le perdía nada. Escuche, la palabra de Jesús fue desatada 24 horas antes de que esta higuera se secara hasta las raíces. Pero hubo un periodo allí de tiempo. Hubo un periodo, a las 12 horas pasaron por ese lugar y vieron que esa higuera estaba bien. No tenía ningún síntoma, nada de que haberse aún secado, nada. 12 horas pasaron. Y ellos iban allí a Betania. Bueno, podemos pensar de repente, wow, qué tremendo. ¿Qué habrán pensado los discípulos al pasar por ese lugar y ver a esa higuera que nada había pasado aún? Pero ¿saben una cosa? Al volver por la mañana, ellos notaron el cambio. Allí estuvo. Allí la palabra que Jesús soltó 24 horas antes produjo. Porque la fe produce. Pues la fe produce. La fe es hoy, es ahora. Es tremendo. Pero ¿qué sucedió? Tal vez la higuera se secó de a poquito. Tal vez esa higuera algo sucedió en su raíz y bueno, de a poquito algo sucedió. No lo sabemos. No lo sabemos porque Dios no revela realmente cómo Él hace las cosas, pero sí revela, ¿sí?, el resultado de las cosas. Él no te revela cómo esta higuera se secó. Él no te revela cómo lo hizo. Él dijo el resultado. Nunca
jamás, escuche estas palabras, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y se secó esta higuera. ¿Cómo sucedió? Bueno, a las 12 horas aparentemente nada había pasado. A las 24 horas por la mañana, cuando vinieron hacia atrás, habían visto que esta higuera se secó desde las raíces. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando la higuera comenzó a secarse, la higuera comenzó a secarse cuando Jesús soltó la palabra de fe. No fue antes, no fue después, fue en ese preciso momento que Jesús soltó esa palabra. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora, escuche. ¿Los árboles escuchan? Bueno, este escuchó. Este escuchó. ¿Qué escuchó? ¿La palabra de Jesús? No. La palabra del Padre. ¿Por qué? Véalo allí. Juan capítulo 14. Lo hemos leído muchas y muchas veces, pero vamos a repetirlo, porque es necesario poner la palabra delante de los ojos. Es fundamental. Así que si tiene una Biblia por ahí, mire la palabra de Dios. No es que usted recuerde la palabra de Dios, no, usted póngala allí porque es vida, ¿sí? Es alimento, es el pan de cada día. Como dijo el pastor Kenneth Copeland, el recuerdo de una papa no te va a alimentar, ¿sí? Si tú te alimentas y pones delante de los ojos la palabra, a su tiempo, esta palabra es como una dieta totalmente balanceada. Así que ponga la palabra delante de sus ojos. Y Juan capítulo 14 dice lo siguiente: las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Nunca, jamás coma fruto de ti. ¿Quién lo dijo? ¿Jesús? No, el Padre. El Padre lo dijo. ¿Y por qué el árbol oyó? Porque el Padre le dio la vida. Los árboles escuchan. ¿Cómo lo hacen? Bueno, escuchan la palabra de Dios. Y va a ir ahí a Génesis en otro momento, y usted va a ver cómo el Padre habló a la creación y dijo Dios, ¿y qué fue? Produzca la tierra, y fue. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Y dijo Dios, júntense en las aguas. Y dijo Dios, produzca la tierra. Y la tierra obedeció. Tremendo, hermano. Ahora, un hombre hablándole a un árbol. Pero es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Un hombre. Y un hombre puede hablar de parte de Dios. ¿Cuántos? Pero yo lo creo, hermano. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de parte de Dios, como Jesús lo hizo. Pero era Jesús y él le habla, él usaba ese tipo de fe. Usted no me puede decir que yo puedo usar este tipo de fe. Sí, yo creo que sí. ¿Y cómo es? Y bueno, bárbaro, no me crea a mí entonces. A mí no me crea. Créale a Dios. Vamos a verlo en su palabra. Juan 14, verso 10. Las palabras que yo hablo, que no son mías, que vienen de mi Padre, ¿sí? Esas que yo hablo y las que te voy a hacer recordar a ti en el Espíritu. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra, y tú también la harás. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Amén, hermano. Hace días que venimos hablando de la vida
en el Espíritu. ¿Y para qué el Espíritu quiere darte palabras a tu espíritu? ¿Para qué el Espíritu Santo quiere dar testimonio a tu espíritu? ¿Para qué el Espíritu Santo te guía a toda la verdad? ¿Para qué el Espíritu Santo te recuerda las palabras de Jesús? ¿Para qué el Espíritu Santo te mostrará las cosas por venir? Para que hagas las obras que Jesús hizo y mayores obras aún. Escuche, para hacer las obras que Jesús hizo. Amén. Amén, hermano. Amén. Tú y yo tenemos ese tipo de fe, pero está en ti desarrollarla o no desarrollarla. Ya está en tu interior por el poder del Espíritu Santo. Jesús nos dijo, no hagan esto, no hagan esto, no lo hagan ustedes, porque si no, como dijo el pastor Kenneth Copeland, esto es tremendo, dijo, me van a sacar la licencia de predicador y me van a meter en un problema. No, Jesús no dijo eso. ¿Qué les dijo? Hagan esto, no sean hombres de poca fe. Es tremendo esta palabra, hermano. Usted tómese de esta palabra, es un principio de fe. Es tremendo. Usted puede soltar la fe. Ahora, la fe viene, claro. Ahora, esta fe tiene un tiempo en el cual este es el tiempo de Dios. ¿Para qué? Para que esa fe produzca. Es para que esa fe produzca. Volvamos a Marcos, allí en el capítulo 11. La fe es hoy, es automática. Hoy mismo tú le dices a ese árbol, nunca jamás nadie coma fruto de ti. ¿Sí? Bueno, eso puede ser algo que te está sucediendo. Tú sueltas una palabra de Dios allí, del Espíritu de Dios. Tal vez si le dijeres a ese monte, a esa circunstancia, a lo que sea, ¿sí? Le dijeres con fe esas palabras que vienen del Padre que mora en ti, escuche, automáticamente ese problema debe desarraigarse. Automáticamente. 11:23. Vamos al 22. Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y acá Jesús dijo, háganlo ustedes. ¿Sí? Háganlo ustedes. Porque de cierto os digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿En 24 horas? No. Escuche. Lo que diga, le será hecho. Pero ¿cómo es esto si el árbol tardó 24 horas en secarse? Bueno, aquí está la clave. Lo que diga, le será hecho en el mundo espiritual. Cuando tú desatas fe en el mundo espiritual, ese árbol nunca, jamás comerá fruto de ti. Ese árbol nunca más dará fruto. ¿Por qué? Porque se soltó en el mundo espiritual. Para el mundo espiritual se secó ese árbol. Quedó allí. Le dijiste a ese monte que se desarraigue y se desarraiga automáticamente. Y hay un tiempo en lo natural. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para que ese árbol se seque desde las raíces. Pero es algo que tú lo tienes que creer y le tienes que decir a esa circunstancia, a ese monte, y lo que digas será hecho, porque si tú lo crees y no dudas en tu corazón, como dice Jesús, tienes fe de Dios. Es una palabra poderosa, mi hermano. Tremenda palabra. Tremenda palabra. Hace unos años realmente tuve una enfermedad, bueno, que me iba a ocasionar realmente, con el paso del tiempo,
provocar hasta la muerte, porque realmente estaba muy mal de lo que era la próstata, por el hecho de haber usado anabólicos y muchas cosas durante mucho tiempo cuando yo era físico-culturista. ¿Y sabe algo? Tenía realmente dolores, tremendo lo que pasa, ¿no verdad? En todos los hombres, dolores, y aún sangrados, aún sangrado. Me asusté realmente, tuve temor, lo confieso, ¿sí? Y fueron tan tremendos esos síntomas que esto lo digo y no es algo que lo aconseje, realmente usted vaya al médico, ¿sí? Porque esto es algo que me pasó a mí, pero si usted tiene algún tipo, vaya al médico, opera la fe, pero también vaya al médico. Yo no fui al médico, ¿sí? Y le creí a Dios. Y comencé a decirle a esa próstata que se alineara. Conforme a Romanos capítulo 8, en el verso 11. Y si el Espíritu el Espíritu Santo de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, le dará vida también a vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Y comencé a orar de esta manera cuando entendí esta palabra que se reveló en mi ser, en mi corazón, y es Dios Padre que habla y me habla a mi espíritu, y yo le creí al Señor y comencé a hablar esas palabras de parte del Señor. Entonces dije en mi interior esas palabras que escuchaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me hablaba a mi espíritu y me decía: el Espíritu de Santo de Dios que levantó a Jesús está en tu cuerpo y Él te da vida. Activa esa fe. Y comencé a escuchar esas palabras y comencé a soltar fe. Dije: en el nombre de Jesús, próstata, te alineas ahora. Ahora, próstata, debes alinearte en el nombre de Jesús. Acá dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le da vida a mi cuerpo mortal. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo creí, lo declaré, y seguía declarando y soltando la palabra de fe. Y bueno, pasaron una semana, pasaron 2 semanas y aún seguía con ese sangrado, con dolores. Me levantaba muchísimas veces de noche a orinar. Era tremendo realmente aquello. No fui al médico, no recomiendo esto para la gente. Yo lo creí por fe, lo tomé. Y digo una cosa, hermano, escuche. ¿Sabe qué sucedió? Seguí declarando la palabra de Dios y creyéndole al Señor. Decía una y otra vez: vivifica el Espíritu Santo mi cuerpo mortal. Lo creo en el nombre de Jesús. El Espíritu de aquel que moraba en Jesús mora en mi vida, y este Espíritu vivifica mi cuerpo mortal. Porque esa enfermedad Jesús la llevó hace 2000 años en un madero sobre su cuerpo. Y le declaraba también allí la carta de Pedro, primera de Pedro, y seguía declarando esa palabra allí en primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 24. Como le dije, póngala delante de sus ojos la palabra. No es de memoria. Usted tiene que declararle al enemigo con la palabra de Dios. Habla la Biblia y declare. Y comencé a declarar: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y yo ahí le puse enfermedad, porque el pecado y la enfermedad está en el orden de la maldición de la ley. Entonces dije así, primera de Pedro 2:24. Escuche: quien llevó él mismo esta enfermedad, esto lo que sea en la próstata, esta enfermedad en su cuerpo, sobre un madero, para que
yo esté muerto a la enfermedad y viva a causa de la justicia, y por cuyas heridas fui sanado. Y lo solté una y otra vez. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos al pecado y vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanado. Lo solté una, lo solté dos, lo solté 15 días. Llegó el mes y seguí declarando: Él vivifica mi cuerpo mortal por el Espíritu Santo que me ha sido dado. En el nombre de Jesús le doy una orden a mi próstata ahora mismo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús llevó en su cuerpo mi enfermedad sobre el madero, para que yo esté muerto a la enfermedad y viva a causa de la sanidad que Él pagó por medio de la justicia, y por cuyas heridas yo fui sanado en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Desapareció todo eso. Soy un hombre que la vez pasada me hice un examen y el médico me dice: la verdad que tenés un organismo muy sano. Y ¿sabe algo? Nunca le dije esto al médico, ¿sí? Fui a hacerme un examen y el examen salió realmente negativo. Estoy tremendamente bien, pues uso la fe en este orden. Yo no sé cómo Dios va a sanarte, yo no sé cómo lo va a hacer, pero sí sé que lo va a hacer. Sí sé que lo va a hacer. ¿De cuánto tiempo te llevará? Bueno, eso Dios lo sabe, ¿sí? Pero aprópiate de esta palabra. Es el resultado el que importa, lo que dijo el Señor. Ciertamente por su llaga fuiste sanado. Así que si estás enfermo, tenés alguna parte dolorida, ahí pone tu mano que quiero orar por ti. En el nombre de Jesús ahora, Padre eterno, en el nombre de Jesús declaro la palabra sobre esa dolencia, sobre esa enfermedad, en el nombre de Jesús. Acto los poderes del infierno ahora mismo. Declaro la palabra de sanidad sobre la vida de esta persona. Ahí donde tiene la mano, en el nombre de Jesús. El Señor Jesús llevó esa enfermedad en su cuerpo para que tú estés sano, estés muerto a esa enfermedad en tu cuerpo y vivas a causa de la justicia. Y esta justicia es Romanos 8:11. El espíritu de aquel que vivificó el cuerpo de Jesús, lo levantó de los muertos, vivificará también tu cuerpo mortal ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo hay algo que está sucediendo ahí ya hay sanidad ahora mismo. Créelo, hay sanidad. Si los síntomas están, bueno, eso es una cuestión de tiempo, pero la sanidad viene en el nombre de Jesús. Y doy gracias, Señor, porque has sanado a estas personas, Señor. Ya son sanas por fe, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos estamos despidiendo, ya estamos, nos queda un minutito. Recordá www.radiopalabradefe.com. Hoy a las 10 de la mañana, a las 6 de la mañana de mañana y a las 12 del mediodía. A las 10 de la noche hoy, perdón. Muy bien, sin antes decirte que Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chau, chau.